Watchmen es una película del director Zack Snyder, estrenada en el 2009, basada en el cómic homónimo creado en 1986 por el guionista Alan Moore. La película transcurre durante los últimos meses de 1985, momento en el cual, debido a los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Afganistán, las relaciones entre estas dos potencias alcanzan un punto crítico y la guerra nuclear está cada vez más cerca. Hasta ahí ya podemos ver una problemática de derecho internacional humanitario, pues en Afganistán se estaba librando una guerra civil entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por la Unión Soviética, y las guerrillas islámicas afganas, apoyadas por Estados Unidos. La problemática radica especialmente en que en ningún momento de la película ningún gobierno se preocupa por la población civil. Lo realmente indignante es que esa indiferencia no es exclusiva de la película. Para esa época ya contábamos con dos documentos importantísimos a nivel internacional. El primero de ellos, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual había sido firmado en el 68 por 190 estados soberanos, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética. A todos los países que firmaron este tratado se les restringió la posesión de armas nucleares, excepto, claro, a estos dos amigos y a tres más. Y en segundo lugar, otro documento de las Naciones Unidas, la Resolución 3537 de la Asamblea General de 1980. Este documento se le exige a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Unión Soviética retirarse del territorio afgano, lo cual claramente no sucedió. Y por el lado de los derechos humanos vamos a tomar dos casos, siendo el primero de ellos una consecuencia de lo que ya hemos venido hablando. Evidentemente, cuando hay una confrontación armada, pues el tercer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos se ve inmediatamente vulnerado. Y el segundo caso lo podemos ver en esta escena. De hecho, esta escena nos revela una paradoja, pues la población civil, en virtud de su derecho a la libre expresión y opinión, termina en una confrontación violenta con los Watchmen. Claramente tendrán sus razones y serán válidas, pero no hay que pasar por alto el hecho de que de un derecho humano saltamos a la violencia. Y esa es la paradoja esencial que nos muestra esta escena y que de manera brillante resume el comedian al final de la escena. Y por último, vamos a analizar otra paradoja que nos deja la película, pero antes de eso vamos a ver cómo los Watchmen, en el contexto de la película, vienen a formar lo que para nosotros en la realidad son las organizaciones internacionales. Para esto vamos a tomar tres aspectos. El primero, creen poder salvar al mundo. El segundo, surgen cuando la fuerza pública se hace obsoleta frente a los problemas de la sociedad. Y tercero, por encima de ellos no hay nada. Y es justamente este último punto el que nos hace cuestionar la labor de las organizaciones internacionales. Se supone que velan por la paz, por la seguridad y por el respeto de los derechos humanos, pero realmente nosotros como ciudadanos no tenemos ningún mecanismo, no tenemos ningún organismo que nos asegure que estos objetivos realmente se estén cumpliendo. Es más, no tenemos cómo verificar que los recursos que les llegan a estas organizaciones se estén aprovechando de una manera eficiente. Y de hecho, con la existencia del derecho a veto que aplica en el Consejo de Seguridad, podemos ver cómo si las 5 naciones que tienen este derecho no se ponen de acuerdo, pues simplemente no se toma ninguna decisión. Este fenómeno lo podemos interpretar como una falta de imparcialidad en las organizaciones internacionales, y de hecho lo podemos ver en la película a través de Dr. Manhattan y de Comedian, quienes van a luchar junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam. Y finalmente, volviendo a retomar el tema de la indiferencia, podemos ver cómo también en la película Dr. Manhattan se comporta de una manera indiferente. She was pregnant. And you gunned her down. That's right. You know what? You watched me. You could have turned the gun into steam, the bullets into mercury, the bottle into goddamn snowflakes, but you didn't, did you? You really don't give a damn about human beings. Y así, la paradoja queda resumida en la pregunta que hizo famoso al cómic y que en la película sale reiteradas veces.